Reforma Apostólica con ustedes para proclamar la verdad del reino de Dios y para exaltar el nombre que es sobre todo nombre y declarar que Jesucristo es el Señor en todas las cosas y por lo tanto bendecimos el nombre del Señor, pero bendecimos sus vidas, aquellos que nos están viendo y oyendo, pero como también aquellos que solo nos están escuchando a través de los diferentes medios que Dios ha provisto. Un saludo para cada uno de ustedes y que la gloria de Jesucristo sea sobre sus vidas. Hemos estado disfrutando un tiempo súper glorioso, un tiempo de manifestación y de expresión de lo que Él es, su grandeza, su poder, y por eso alabamos y bendecimos su nombre en gran manera. Estos días estuve reunido con los hermanos pastores de Occidente y fue una tremenda bendición donde Dios se movió y estuvimos en una cena muy hermosa de mucha comunión, mucha armonía. Dios se movió ahí, Dios habló, pero me gustó muchos detalles muy importantes que tuvieron, como fue el elaborar un libro de memorias en relación al distrito. Un libro de memorias donde tiene que ver también, hay fotografías del pastor, el lugar, historial del lugar, muy bonito por cierto, y qué lindo que a nivel de distrito pudiéramos realizarlo porque está muy bien elaborado, muy bien hechito y su presentación muy bueno como libro de memorias del distrito de Occidente. También estuvieron llevando siembras, pero de acuerdo a lo que cada lugar produce. Y fue una bendición tremenda ver cómo Dios ha puesto sobre Guatemala una tierra bendecida por Dios, pero ahí mismo el Señor nos dijo, todo lugar donde está Misión Cristiana del Calvario es tierra bendecida por Dios. Así que todo eso sirvió para hablarnos sobre la importancia de ser productivos y de hacer de acuerdo al diseño y al propósito del Señor. Así que gracias a Dios por su fidelidad, estuvimos muy contentos, fue una tremenda bendición y gracias a Dios por el pastor Walter y su esposa y su familia que nos atendieron con mucho aprecio y cariño. Así que gracias a Dios por su fidelidad. Tenemos ya varios hermanos que también están conectados y nos están informando ya de diferentes hermanos en los lugares que ya están conectados. Por ejemplo, Noemí Borja está de Costera Diamante, Claudia Bonilla de Ecuador. Tenemos a Mari Méndez de Chiquimula, a Luis Arango de Puerto Barrios, al pastor Giovanni Fuentes de Colombia, al pastor William Hernández también de Colombia, al apóstol Carlos Navas también aquí en la ciudad capital. Así que gracias a Dios, y así hay diferentes hermanos que nos están viendo a través de diferentes recursos que tenemos como emisoras que nos están escuchando en este mismo instante, iglesias que también nos verán. Dios les bendiga y ministramos la gloria de Dios sobre sus vidas y que el Señor cada día vaya llenándoles más y completando su propósito en la vida de cada uno de nosotros como Misión Cristiana del Calvario. Así que adelante, bendiciones y que la gloria de Jesucristo siempre sea sobre nuestras vidas. Estamos próximos a terminar el año, ya estamos cerca de lo que conocemos como la Navidad y el Año Nuevo. Les deseamos desde ya felices fiestas y que disfruten de la gloria del Señor en todas las cosas como familia, como iglesia y que exalten el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo. Que sean bendecidos en gran manera y que este año lo terminen llenos de la gloria de Dios, alcanzando el propósito del Señor para sus vidas. No solo su propósito, estoy hablando del suyo, sino estoy hablando del propósito del Señor para sus vidas. Que eso será lo glorioso y será de mucha bendición para nuestras vidas también.
Así que deseamos bendiciones. Prepárese para este 31 de diciembre, una noche que ha servido y que el Señor ha hablado de hacer siempre una cena del Señor, pero ahora con un mayor entendimiento de ya no es una cena de acuerdo a lo que se creía tradicionalmente, sino es una cena que representa la gloria y el poder de Jesucristo, pero también es una cena que nos declara la bendición de Dios sobre nuestras vidas, debido a que tiene que ver con el orden de Melquisedec, como hemos venido hablando, ya que le preparó a Abraham pan y vino. Y decíamos que Jesús, cuando hizo la cena con los discípulos, no les dio cordero, les dio pan y vino, porque si no, él hubiera oficiado una ceremonia judía. Sin embargo, ofició una ceremonia de acuerdo al orden de Melquisedec. Así que al hacerlo, hágalo con ese entendimiento, y todo lo que él prometió en el pacto de Abraham será realidad en nuestras vidas al poder experimentar esta bendición juntos, dando gracias a Dios por el año que se está terminando, pero desde ya dando gracias a Dios por el año que estamos empezando. Es glorioso todo esto, este año ha sido preciosísimo, así que prepare su corazón. Vamos preparados a buscar a Dios y a agradecerle, pero también a recibir el nuevo año con mucha bendición y regocijo. Pero también la siembra que el Señor ha hablado que cada año debe recogerse y será para el templo allí como gratitud a Dios por lo que Él ha hecho todo este año, pero también gratitud a Dios como una proclama de lo que el Señor ya ha predeterminado para este año que viene 2017. Así que será glorioso y tremenda bendición, no solo porque al sembrar cosechamos, sino porque Dios lo ha establecido, Dios ha querido que se haga, y al sembrar unas tremendas bendiciones que vienen a nuestra vida. Mi experiencia personal ha sido eso. Con mi familia hemos y siempre sembramos para la gloria de Dios, y ha sido algo sumamente precioso y de mucha bendición. Así que será un tiempo glorioso. No se la pierda. Es tiempo de regocijarse en el Señor, es tiempo de la gloria de Dios y a vivir en esa gloria de nuestro Señor Jesucristo. He estado hablando durante estos días, de estos lunes, sobre el orden de Melquisedec y cómo es que Jesucristo ofició un sacerdocio aquí en la tierra, un sacerdocio no judío, sino un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Para eso Hebreos es algo que enfatiza muy fuerte y da la superioridad, no solo la superioridad de Cristo en relación a los ángeles, no solo la superioridad de Cristo en relación al hombre mismo, sino la superioridad de Cristo en relación a todo aquello que tiene que ver con la ley, con el sacerdocio y todo aspecto de tradición judía. Incluso mencionamos el lunes pasado el versículo donde dice que Cristo, aunque era judío, no ofició ningún sacerdocio judío. Ahora, qué precioso es esto, porque eso nos da la confianza y la seguridad de que es un pacto que no se ha terminado, sino es un pacto ratificado. Y eso nos da la seguridad de que es un pacto eterno y que esa bendición viene y prevalece en nuestra vida. Mientras que el pacto respecto a Moisés, dice el mismo, ya como leímos en el libro de Hebreos, capítulo 8, es un pacto que él mismo dijo: haré con la casa de Israel un pacto nuevo, y con la casa de Judá también. Haré un pacto nuevo. ¿Por qué razón? Porque el antiguo, el anterior, ha terminado. Y él mismo dice allí en la Escritura de que ese pacto ha caducado. Cuando Gálatas también habla el apóstol Pablo, donde dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, mas venida la fe, mas venido Cristo, ya no hay por qué estar bajo esas tradiciones y costumbres que tenían que ver con el judaísmo. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando del judaísmo mismo. Ahora, ¿por qué el Señor haría un pacto nuevo con la casa de Israel?
para incluirlos dentro de todo este paquete glorioso, dentro de eso que se llama redención, para que ellos también puedan ser iglesia siempre y cuando le reconozcan como Jesucristo, Señor de señores y el Salvador de sus vidas, y se sometan al diseño y al propósito del Señor. Porque dice, ahora ya no hay judío ni griego, ahora ya no hay hombre ni mujer, ahora ya no hay ni esclavo ni libre, ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Eso es lo glorioso de la obra en Cristo, que todas esas divisiones religiosas y tradiciones y costumbres han sido ya, dice, puestas en la cruz, clavadas en la cruz, y por lo tanto usted y yo podemos disfrutar del poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que hoy quiero enfatizar sobre un poco más sobre lo que tiene que ver aquí con el pacto de Abraham. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3 y en el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuando está hablando de los gentiles, ya lo expliqué la vez pasada, pero solo lo voy a mencionar hoy, está hablando no de un grupo cultural o una raza, está hablando de todas las naciones, porque a Abraham se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Alguien decía, y le oía decir muchos años hace que dijo esto, que Abraham allí cuando estaba con Melquisedec y le llevó los diezmos a Melquisedec, estaba representando al pueblo de Israel. En ningún momento sucedió eso, porque ni existía el nombre de Israel, ni existía el pueblo como Israel, ni siquiera existía Jacob en ese tiempo, sino que la ley, dice la Escritura, vino 400 años después del pacto con Abraham. Ahora, ¿qué nos dice todo esto? Pero cuando el Señor le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ahí le está diciendo a Abraham que él sí estaba en representación, no de una cultura, no de una raza, sino de todas las familias de la tierra. Ahora, cuando le dijo eso, y ahora dice aquí, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, ¿qué nos está diciendo? Que está hablando de toda la humanidad, ya no de un sector, ya no de un pueblo, ya no de una raza, sino ahora nos está hablando de toda la humanidad. Todos hemos sido llamados a ser bendecidos y podemos alcanzar todos estos beneficios siempre y cuando reconozcamos que Jesucristo es nuestro Señor. Porque dice aquí en el versículo 7, capítulo 3 y versículo 7, dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos, no dice todos, no dice cualquiera, sino estos que son de fe son hijos de Abraham. Es muy específico, detalla muy bien, especifica muy bien quiénes son. Los que son de fe. ¿Quiénes son los que son de fe? Los que hemos creído en Cristo, porque Cristo es la fe perfecta, la fe plena. Por eso dice, mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Quién vino? Vino Cristo, fue una persona, no fue una acción, no fue un sentir el que vino, no fue un pensamiento de creer, como muchos piensan que es la fe. No es un deseo, piensan que creen porque desean algo. Piensan que creen porque profetizaron algo. Piensan que creen porque dijeron algo. No, aquí está hablando de la persona de Cristo Jesús. Y por eso dice que los que son de fe, o sea, los que son de Cristo, porque Cristo es la simiente de Abraham, porque dice que la bendición le fue dada a Abraham y a su simiente, no a las simientes. No en plural, sino en singular. Cristo es el dador de esa vida eterna, y por lo tanto todo aquel que participe de la gloria de Jesucristo tiene que nacer de nuevo y vivir bajo el gobierno del Espíritu.
Ahora, la bendición plena no es solo una bendición circunstancial, no es solo una bendición pasajera, no es una bendición que tiene que ver con algunos aspectos o alguna temporada, que se dé algo, se produzca algo. Aquí está hablando de una bendición completa, integral, porque está hablando de la promesa del Espíritu. Y cuando nos ha entregado el Espíritu, nos ha entregado todas las cosas. Así como cuando nos entregó a Cristo, nos lo entregó todo. En Cristo lo tenemos todo. Pero ahora con el Espíritu Santo se hace realidad ese todo en nuestra vida. El Espíritu Santo viene a hacer realidad todo lo que en Cristo se nos fue dado. Por eso es glorioso que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuando está hablando de la promesa del Espíritu, no está hablando solo sobre ese momento en el cual lo recibimos, sino está hablando de vivir bajo esa promesa, de vivir todos los días, las 24 horas del día, los 365 días del año y todos los años en el año agradable del Señor, que no es un año cronológico, sino es un año que tiene que ver con ese periodo de manifestación y expresión de Dios mismo como Señor de señores y Rey de reyes. El año agradable del Señor, donde Él vino a redimir y a completar, y completa y levanta su iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga y sin ninguna contaminación. Pero la levanta no porque sola se la lleve al cielo y ahí termina las funciones, sino porque ya esta iglesia se está expresando como tal, con una plenitud de Cristo, con una vivencia de Cristo, expresando a un Cristo completo. Porque dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:10, ya en Cristo estáis completos, que somos completos en Él. Pero luego aquí en Efesios 3:19 dice que seamos llenos de toda la plenitud de Él. No solo completos en Él, sino completos de Él. Cuando usted nace de nuevo, desde allí su genética y la naturaleza de Cristo fue puesta y ahí viene todo, todas las características, todo lo que contiene esa genética, ahí viene contenida la naturaleza de Cristo, su carácter, su estilo de vida, sus pensamientos, sus deseos. Toda la expresión de Cristo viene allí. Pero ahora no solo tenemos que ser llenos en Él, sino llenos de Él. Y eso solo lo lleva a cabo la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, a lo que hemos llamado transformación. Es de ir colocando en nuestra vida y haciéndonos reflejar la imagen de Cristo. Por eso no lo entendió la iglesia al principio. Por ejemplo, en Corintios, 2 Corintios 3:18, dice que mirando a cara descubierta la gloria del Señor, vemos como en un espejo la gloria del Señor y somos transformados, dice, de gloria en gloria, pero a la misma imagen. El Espíritu Santo no hace otra imagen, hace la misma imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque Él está usando esa genética que ya ha sido puesta en usted y en mí, la genética de Cristo, y es la que le va dando forma, y ahí es donde somos transformados. Entonces cada vez vamos siendo igual a Cristo, como Cristo, actuando como Cristo, pensando como Cristo, viviendo como Cristo, anhelando todo como Cristo y expresándonos como Cristo también. Esto es muy importante entonces cuando vemos que esta bendición es una bendición plena, es una bendición completa. Es una bendición en la cual el Padre nos ha dado cada vez más de su gloria y cada vez más de su poder y podemos experimentar más y más de lo que Él es, de esa gloria maravillosa del poder de Jesucristo en nuestras vidas. Y es aquí donde nosotros podemos deleitarnos más y más en el Señor. Ahora, cuando estamos hablando de esa gloria plena, estamos hablando no de una gloria de un 50% que Él tiene.
sino estamos hablando de una totalidad de lo que Él tiene. Lo único que Dios no nos ha dado es su deidad. Algunos les he oído que dicen su gloria no nos ha dado. Él mismo dijo, la gloria que me diste yo se las he dado. Entonces no es cierto. Sí nos ha dado su gloria. Sí nos ha dado su gloria. Porque la gloria es esa vida en el poder del Espíritu. La gloria es esa expresión del Padre mismo en Cristo. Es la imagen misma, es la sustancia de todas las cosas. Y ahora, cuando dice su gloria, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que a usted y a mí Él nos ha dado no solo su imagen, sino esa expresión de esa sustancia, de esa gloria de Cristo en nuestras vidas. Y es por eso que nosotros solo por la vida en el Espíritu, por la vida en el Espíritu es que podemos lograrlo y alcanzarlo. Y por eso viene la Escritura aquí y dice que nos dio para que todos recibamos la promesa del Espíritu. Pero ya dije que no es en relación a una acción, sino es en relación a ¿qué cosa? Es en relación a todo un estilo de vida que tiene que ver con desde el comienzo hasta el final del propósito y del plan del Señor en nuestra vida. Ahora, lo glorioso es que a Cristo dice que se le fue dado, ¿qué cosa? Riquezas, sabiduría, el poder, la gloria, la magnificencia, la alabanza, y le fue dado todas esas cosas. Al estar nosotros en Cristo, estas cosas nos fueron entregadas a nosotros también. Y el Espíritu Santo es el que le da vida y la hace realidad en cada uno de nosotros. Es allí donde Juan, el apóstol Juan, en la revelación que le fue dada de la persona de Jesucristo, él no solo ve a un cordero inmolado, sino ve a alguien que le fue entregado todo, el poder, las riquezas, la sabiduría, y nos está hablando de algo completo y de algo pleno. Eso mismo es el vivir bajo la promesa del Espíritu. Es expresar a Cristo, es tener la imagen de Cristo, pero también a expresar la vida abundante en Cristo Jesús. Si usted lee aquí en Juan capítulo 10 y versículo 10, es un versículo que lo hemos usado, pero lamentablemente se ha usado y lo hemos visto con mucha pobreza espiritual. Y dice aquí, en Juan nos habla, dice, hablando sobre la vida abundante. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hay una versión que dice, yo he venido para que tengan una vida plena. En otra versión dice, yo he venido para que tengan una vida completa. Qué tremendo es entonces comprender que la vida en el Espíritu nos produce a nosotros en Cristo Jesús una vida integral. No solo integrada, sino integral. No solo integrada en Cristo Jesús, sino integral en el sentido de plenitud. Donde no se queda nada. El poder, las riquezas, la sabiduría, la alabanza, la gloria y toda expresión que tiene que ver con la manifestación de Cristo mismo, allí está dado. Y lo hermoso es que cuando viene la promesa del Espíritu a nuestra vida, esa promesa es la que nos hace realidad. Porque esa promesa no es solo la acción de ser llenos del Espíritu. La promesa del Espíritu es que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. De gloria en gloria a su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nadie puede alcanzar la imagen de Cristo por su esfuerzo o por su propio esfuerzo. Por eso toda motivación humana
no deja de ser motivación humana. Y lo único que va a hacer es quizás unos logros, pero no la imagen de Cristo en nuestra vida. ¿Cuántos pastores o hermanos o discipuladores decimos, no, saque ese campeón que tiene adentro, use usted ese talento, usted es buenísimo, usted sí puede? Todas esas cosas son estímulos para levantarnos el ánimo, pero no dejan de ser estímulos o motivaciones. Pero nada de eso cambia ni transforma. Lo único que cambia y transforma es la gloria del poder de Jesucristo a través de una vida plena en el poder del Espíritu que nos hace vivir en la plenitud de Cristo. Y si algo Él quiere que en este tiempo ya empecemos a disfrutar de esa plenitud de Cristo, de una vida plena a llegar a ser una iglesia plena en Cristo Jesús. Pero no puede ser plena si usted y yo no vivimos una vida plena, porque usted y yo somos la iglesia. Y si la iglesia va a ser plena, eso significa que usted y yo vamos a tener esa plenitud de Cristo. La tenemos, pero falta expresarla, falta vivirla, y para eso es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Se lo explico de esta manera. Por ejemplo, en Efesios dice, hablando sobre el apóstol Pablo, sobre la vida de Cristo y sobre la supereminente grandeza del poder de Dios, dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, el capítulo 1 y versículo 20, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lo explico de esta manera, aunque el mismo versículo se explica. Cuando dice la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, la escritura y la palabra que había sido revelada por medio de los profetas en relación a Cristo, y Cristo mismo se basaba en la revelación. Él, cuando iba a la ley, a los salmos y a los profetas, no iba solo a buscar cosas escritas de él. Él iba a buscar la revelación que tenía que ver con él. Él lo miraba no como algo escrito, no como un libro más. Él lo miraba como la revelación del Padre para él. Y por eso en Lucas 24:44 dice que él iba a la ley, a los profetas y a los salmos para buscar qué era lo que estaba escrito de él. Qué hermoso. No iba a buscar qué decía de Moisés, no iba a buscar qué decía de Adán, no iba a qué decía de Caín, no, él iba a buscar qué decía de él. Él iba a buscar la revelación, porque si alguien vivió bajo revelación fue Jesucristo. Por ejemplo, cuando se enfrenta al enemigo, ¿por qué venció al enemigo? Porque él no estaba actuando allí de una manera personal, en el sentido de por capacidades o habilidades personales o por conocimiento, sino él estaba actuando por revelación. Cuando le dice, por ejemplo, al diablo, escrito está Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, ¿qué está diciendo? Yo estoy trayendo lo establecido y te lo establezco aquí. Yo estoy trayendo lo revelado y estoy aplicándote lo revelado aquí. ¿Por qué venció a Satanás? Porque él vivía bajo revelación. Él no se basó en argumentos, en defensas propias o en acciones defensivas. Él se basó en la revelación que tenía que ver con él y que entendía que tenía que ver con esa circunstancia. Por ejemplo, viene y coloca al enemigo. Esa es la importancia de vivir bajo revelación. No leer la escritura como un libro que está, valga la redundancia, que está escrito, sino un libro que está revelándonos la voluntad y el corazón de Dios. Viene Jesús y le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué se lo dijo? Porque no solo estaba escrito, sino eso era lo que el Padre le había revelado a Cristo, que así tenía que estar Satanás.
en esa posición, en esa ubicación de ser una persona que tenía que reconocer la autoridad suprema del Señor de señores y del Rey de reyes. Pero así es la iglesia. La iglesia, por estar en Cristo, también Satanás tiene que reconocer la autoridad que tiene la iglesia en Cristo Jesús. Y por eso viene Cristo y por causa de la revelación lo coloca a él en una posición de una persona bajo revelación. ¿Y por qué digo bajo revelación? Porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque así está escrito. Así está revelado, así lo dijo el Padre, así es la voluntad del Padre, así lo diseñó Él. No es porque el diablo quería estar así, no es porque a él se le antojaba hacer otra cosa, es porque así está diseñado y así está diseñado para la iglesia, para que el enemigo siempre reconozca que Dios es el Señor, el único Dios verdadero y el único a quien merece toda adoración y toda la alabanza, y que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo y que por lo tanto el nombre de Jesucristo es exaltado en medio de la iglesia y el enemigo sujeto bajo la planta de sus pies. Mire qué vida de gloria, qué deleite es ver ahora a través de la revelación. Ahora, Cristo mismo les dijo a los discípulos, así como en el tiempo de Jonás o en la época de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre también estará, pero se levantará. Y les habló también, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿De qué estaba hablando? De su resurrección. Jesús sabía que iba a resucitar. Jesús entendía el diseño y conocía el diseño. El problema nuestro es que nos enfrentamos a la vida sin conocer nada del diseño. Y por eso la pregunta o por eso la acción es que no sé qué debo hacer. Jesús sí sabía qué iba a hacer porque conocía el diseño. Por eso era que iba la Escritura. Y cuando usted y yo sepamos qué es lo que el Señor dijo de nosotros, nosotros vamos a saber qué hacer. Y por eso es que necesitamos de la obra del Espíritu. Pero ahora déjeme explicarle ya esto. Entonces, el asunto está, viene el Señor y les dice, el Padre diseñó que yo tenía, lo estoy parafraseando, que yo tenía que resucitar y levantarme al 3er día. Y Él lo creyó, y Él lo entendió, y así estuvo dispuesto, y por eso fue a la cruz, porque sabía que Él se iba a levantar al 3er día. Pero ¿qué pasó? Necesitó del Espíritu Santo para que eso fuera vida en Él. Necesitó del Espíritu Santo porque Él aquí se despojó de todos sus atributos divinos, despojándose a sí mismo, dice en la Escritura, se despojó a sí mismo, dejó todos sus atributos divinos y se hizo hombre, y aún todavía se humilló hasta lo sumo, haciéndose siervo. Qué tremendo, glorioso. Él nos dio el ejemplo de despojarnos. Hay hermanos que dicen, es que yo no puedo quitarme las malas palabras, es que yo no puedo quitarme el mal carácter, pero si Cristo sí pudo despojarse. Y no porque Él tuviera cosas malas, se despojó de lo bueno, de lo glorioso, por salvarlo a usted y a mí. Mire qué amor tan grande. Ahora, producto de ese amor, usted y yo nos debemos despojar de todo aquello que no es agradable a los ojos del Señor. Pero ahora viene Jesucristo como hombre que dice, la cual operó, está hablando de la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ahora, ¿qué dice el versículo siguiente, el versículo 20? La cual operó en Cristo, la cual accionó en Cristo e hizo realidad, ¿qué cosa? Lo que el Padre había dicho que resucitaría a Cristo. Mire la intervención
del diseño, de la revelación de la palabra. Cristo la conoce, la entiende, se somete a ese gobierno del Espíritu, vive bajo el señorío del Padre, vive bajo todo lo que el Padre le está diciendo que él debía de hacer, pero eso no le quitaba darle lugar a la obra del Espíritu Santo. El problema nuestro es que sabemos muchas cosas de lo que el Señor quiere hacer con la iglesia y en nuestra vida, pero no le damos lugar al Espíritu Santo para moverse y para manifestarse. Alguien dirá, pues que ahí estaba Jesús muerto y no podía hacer nada, pero en todo su accionar, desde el principio, cuando fue lleno del Espíritu, fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, él vivió una vida sometida a la guía del Espíritu. El problema nuestro es que vivimos vidas sometidas bajo circunstancias, dependiendo el día, dependiendo qué nos va a pasar, dependiendo qué vamos a hacer. Lo explico de esta manera. Si vamos a hacer un negocio, bueno, pues es nuestra habilidad, destreza, nuestro profesionalismo empieza a accionar, pero nunca dejamos que el Espíritu Santo obre en medio de todo eso. Y lo explico de esta manera. Pero vamos a evangelizar, ¿y qué hacemos? Padre, vamos a ir a evangelizar, que tu gloria se manifieste. ¿Por qué aquí sí oramos y por qué allá no? Solo por darme a entender, y así podría explicar un sinfín de cosas. Es que esto es material y esto es espiritual. No es que no hay vida espiritual, no hay vida material, todo es uno. La vida, el ser guiados por el Espíritu, es una vida completa, integral, que alcanza todo lo que es usted y soy yo, todo lo que es nuestra vida. Aquí no hay división de vida material y vida espiritual. Todo es en el Señor, porque dice que fuimos creados. Si fuera así, incluye también lo material, porque el ser creados es material. Pero como no es así, entonces dice que todo fue creado por Él, para Él y en Él. ¿Qué significa? Todo, incluido. Voy a volverlo a mencionar solo por darme a entender lo material, lo espiritual, lo almático, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, todo está incluido en esa manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida. Entonces el vivir bajo la promesa del Espíritu no solo es el hecho de que hablo lenguas y en cada servicio siento la gloria de Dios y el poder de Jesucristo. No, es que en todas las áreas de mi vida, a nivel personal, como persona, como individuo, como familia, como empleado, como trabajador, como jefe, como empresario, como profesionista, como ciudadano, en todas las áreas de nuestra vida, la promesa del Espíritu se está expresando en nuestra vida para que en todo se exprese la imagen de Jesucristo. Y por eso es que Él nos va transformando de gloria en gloria, nos va subiendo de nivel, vamos creciendo, vamos desarrollando hasta llegar a la plenitud completa de Jesucristo. Entonces, cuando está hablando de la bendición de Abraham, alcanzarse a los gentiles, no solo está hablando del derecho que tenemos de ser llenos, ni solo está hablando sobre el vivir llenos del Espíritu. Al hablar sobre la bendición de Abraham, que alcanzase a los gentiles para que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu, era para que se complete en usted y en mí el diseño establecido por Dios, que es ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:28 dice en la segunda parte, a los que conforme a su propósito son llamados, y a los que llamó, a estos predestinó, dice el 29, y a los que predestinó, dice que los predestinó ¿para qué? Para que fuesen conformes
a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es alcanzar la plenitud de Cristo. Pero no solo llegar a tener el diseño completo de Cristo mismo en nuestra vida en relación a la imagen y a la semejanza, sino eso mismo nos va a llevar, como pasó aquí, a operar, que operó en Cristo Jesús, que todo lo accionó. Eso convierte a una iglesia que, teniendo la imagen y la plenitud de Cristo, va a vivir expresando la imagen y la plenitud de Cristo. Para serle franco, esto no lo entendió la iglesia al principio. Solo explico, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice que la creación gime a una por la libertad de los hijos de Dios. Está gimiendo a una y está clamando la creación misma por la intervención de las personas ungidas y llenas del Espíritu, que están viviendo bajo el pacto con el Abraham y que por lo tanto reconocen que viven bajo la bendición de Abraham, que van a ir a libertar la creación toda. Mire la responsabilidad que Dios nos ha dado como iglesia, a expresarnos y a expresar la vida de Cristo. Por eso es que Cristo dijo, y cosas mayores que estas harán. ¿Por qué? Porque no solo porque creemos, sino por estar viviendo bajo ese pacto de la promesa. Y la promesa no es solo reciban el Espíritu y ya se cumplió la promesa en ellos. No. Si usted ha leído Hebreos, como pedí que se leyera para estos días, y estoy asumiendo que lo leyeron, y por eso estoy diciendo varias cosas que ahí están incluidas. Dice, por ejemplo, que no vivieron en el reposo de Dios, porque ellos solo entendían que era entrar a la tierra prometida y allí, aunque había leche y miel, había abundancia, Dios los llevó a un lugar de riqueza. ¿Qué pasó? Se lo malgastaron todo. Lo echaron a perder todo, porque se confiaron de que había tanto, ya no hay que trabajar, ya no hay que hacer nada, cuando eso era para que lo multiplicaran. Y dice la Escritura que no entraron en su reposo. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que solo el reposo era entrar a la tierra de Canaán. Y eso es lo que muchos nos predican. Si usted entra a la tierra de Canaán, va a entrar al reposo de Dios. No es eso. La promesa del Espíritu no es solo entrar al lugar prometido por Dios, ni solo vivir bajo esa experiencia de crecimiento y desarrollo en la promesa de Dios, sino es el completar el propósito de Dios. Ni es solo alcanzar ese diseño según la promesa de Dios, sino es responder, vivir, que eso se opere en nosotros, la vida de Cristo, que fue lo que digo que no lo entendieron las iglesias en aquel entonces. Por eso es que en Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosa, ¿qué cosa? Y en el versículo 4, Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida, ¿qué está diciendo ahí? Cuando Cristo esté completo en vosotros. Cuando Cristo ya es vida en vosotros. No solo que, porque Cristo vive en mi corazón, yo ya tengo vida. Si tiene vida en el Señor. Pero aquí está hablando cuando Cristo vuestra vida. ¿De qué está hablando? De ese proceso de transformación que está siendo completado por la obra del Espíritu Santo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ahí está el punto. Cuando la obra del Espíritu está en nosotros y está transformándonos a la imagen de Jesucristo, tienen que verse, la palabra manifestar es sacar a luz, es hacer notorio, es expresar. Si usted ve la palabra manifestar en el original, tiene que ver con el mismo concepto de revelación. Hoy en día ya casi no se acostumbra mucho, solo a cierto nivel de fotografías. Pero antes uno llevaba y tomaba las fotos y llevaba los rollos y decía, hágame el favor de revelar estas fotos.
¿Y por qué habla de revelar estas fotos? Estaban allí, pero no se miraban. Había que manifestarlas, había que hacerlas notoria, había que hacerlas visible. Y aquí dice, por ejemplo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Está hablando ya no solo de un Cristo que por etapas estamos expresando la gloria de Dios, aunque eso va gradual. Ir produciendo esa genética que tenemos dentro, se va expresando en nuestra vida de acuerdo al crecimiento, a la madurez que vamos alcanzando. Cada vez vamos no solo teniendo más fe, sino la fe de Cristo. No solo vamos teniendo más sabiduría, sino la sabiduría de Cristo. Vamos teniendo no solo la paciencia, más paciencia, sino la paciencia de Cristo. Entonces, ¿qué va pasando ahí? Cristo se va manifestando. ¿Y qué es eso de manifestando? Es en el original, quiere decir, cuando Cristo vuestra vida se revele, entonces vosotros también seréis, ¿qué dice? Manifestados en gloria. Vamos a ver la revelación completada, no solo completa, sino completada. ¿Qué significa la revelación completa y completada? Completa es que hemos alcanzado la medida, pero completada es que no solo tenemos la medida, sino todas las acciones y la vivencia de la persona de Cristo. Por ejemplo, han alcanzado la madurez. Y dice, porque la creación gime a una, pues esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y ahí está hablando de hijos maduros, o sea, los que ya alcanzaron madurez. Pero no se quedaron solo con que ya alcanzaron el diseño, la madurez, sino ahora están activos en esa madurez, expresando, revelando, manifestando eso que ya son. Y por eso cuando habla de la esposa que se ha preparado, es una esposa no que después de casarse con Cristo va a empezar a tener sus acciones de esposa. Es la que ya va preparada. ¿Por qué? Porque ya se ha ejercitado, dice Hebreos 5:14, se ha ejercitado en sus sentidos, se ha ejercitado en los dones, se ha ejercitado en todas las cosas. Eso es madurez y eso es estar preparado. Estar preparado no es solo tener el conocimiento, estar preparado es saberlo hacer. ¿Por qué? Porque ya lo ha estado haciendo. No es que se va a ejercitar, es que ya está ejercitado. Ahora, esa es la vida plena en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos ha hecho falta, darle lugar al Espíritu Santo, no solo para que nos llene y nos llene y nos llene, y la promesa del Espíritu, gloria a Dios, yo ya soy parte del pacto, porque ya tengo la promesa del Espíritu, en parte sí es así. Pero el vivir bajo la promesa del Espíritu, pero el actuar bajo la promesa del Espíritu, son otras cosas que tenemos que hacer. Y este año que el Señor está ya permitiéndonos terminar, Él quiere que no lo terminemos pensando en algo que ya hemos alcanzado y que ahí se quedó, sino que comprendamos que esa vida de Cristo, cuando Cristo vuestra vida, mire, me encanta este pasaje, no solo es que ya fue hecho vida en nosotros, sino que ahora dice se manifieste, está hablando de proceso, de etapas, está hablando de las fases que deben ser expresadas en nuestra vida. No solo cuando Cristo vuestra vida, gloria a Dios, Él es nuestra vida, alabado sea su nombre, Cristo es vida y por eso yo tengo vida en Cristo Jesús, amén. Pero ¿qué pasa? Aquí dice lo que debe seguir, se manifieste. Entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Por eso es que ¿cuál es la gloria de Dios? Es la expresión misma de la sustancia de todas las cosas. Es la imagen misma de su sustancia, el ser llenos de su plenitud y de su gloria.
Y recuerde que ahí abarca poder, riquezas, sabiduría. Habla de todas esas experiencias que tuvo Cristo y que a Él le fueron entregadas. ¿Y por qué le fueron entregadas? Porque Él las ganó en la cruz. Y por estar usted en Él y yo en Él, yo soy coheredero juntamente con Él. Lo que le fue dado a Cristo, le fue dado a usted y me fue dado a mí. Poder, riqueza, sabiduría. Ay, apóstol, yo no puedo ser sabio. Eso es mentira, si ya le fue dado sabiduría. Mire, no puedo ser prudente, pero es que me vence la carne y la imprudencia me vence. Eso no es cierto. Aquí dice, si Cristo es su vida, si Él es la esencia, si Él es el que le ha dado la vida y lo ha llevado al nuevo nacimiento, entonces ahora lo que sigue es que Cristo sea expresado. Por eso es que en el versículo 1 de este mismo capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Ese sí pues, no lo está afirmando. Pablo entendía que habían resucitado con Cristo, pero no les está reclamando o poniéndolos en una posición de hacerles ver el problema de la falta del nuevo nacimiento. Lo que les está mencionando es el problema de que se manifieste la vida y la expresión del nuevo nacimiento. Y no es solo que dejó de tomar, no es solo que dejó de fumar, sino es que tenga el poder, las riquezas, la sabiduría, la gloria, la magnificencia, la alabanza, todas esas cosas, todos esos componentes que le fueron dados a Cristo, eso es lo que yo tengo que expresar. Además de la sabiduría, la prudencia, además de la paz, de los dones del fruto del Espíritu, por ejemplo, y los dones del Espíritu, además de fluir como siervos y siervas de Jesucristo, todas esas cosas tienen que ser expresadas en nuestra vida. Por eso el orden es, cuando Cristo vuestra vida, primero es vida, se manifieste, ya sea revelado a través de vosotros, entonces vosotros seréis manifestados con Él, seréis revelados, se notará, seréis vistos juntamente con Él en gloria. No vistos en relación que yo voy a ver allá a Cristo, sino me refiero, o aquí se refiere a que estaremos en el nivel de Cristo a su imagen y semejanza, y por eso es que somos la esposa preparada y las bodas se han preparado, y dice, y gocémonos y alegrémonos porque el tiempo de las bodas han llegado. Lo que nos espera en este 2017 es glorioso y es sorprendente. Es la expresión y la manifestación de esa vida de Cristo. Pero no solo que ya dejé de hablar malas palabras y que ahora ya no le pego a mi esposa y que ahora, solo estoy poniendo ejemplos, por supuesto, alguien va a decir el apóstol Abraham le pegaba a su esposa. No, porque se han dado situaciones en muchos hogares. Qué importante, entonces no es solo eso, esas son cositas secundarias. Esta vida de Cristo, la gloria de Cristo, para eso nos la dio, para que sea manifestada y expresada. Eso es vivir y tener la promesa del Espíritu. El tener la promesa del Espíritu no es solo si hablo lenguas. El tener la promesa del Espíritu es haber recibido el Espíritu, estar siendo llenos todo el tiempo. Se recuerdan del Congreso de noviembre que dice que había que poner leña todos los días el sacerdote para mantener el fuego ardiendo y no se debe apagar. Ese es vivir en la promesa, pero ahora hay que actuar en la promesa como gente que estamos viviendo y expresando la promesa. ¿Y cuál es la promesa? El ser predestinados conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo,
pero ahora lo que hay que hacer es que ese Espíritu opere en nosotros, así como ha venido operando desde el nuevo nacimiento, transformándonos, pero ahora operando para una plena manifestación de la gloria de Cristo, al punto que la creación misma será libertada. Mire, será libertada no por el humanismo. 2, será libertada no por los ecologistas. Esta no es tarea de los ecologistas. De alguna manera están haciendo bien. Digo, están haciendo más o menos bien. No es tarea de los ecologistas. Esta es la tarea de los hijos maduros, la esposa que se ha preparado. El sanar la creación, porque dice que está esperando ardientemente la manifestación de los hijos de Dios, la creación misma. Esta es la tarea no de los ecologistas, es tarea suya y mía, pero siempre y cuando vivamos en la promesa del Espíritu. A esa dimensión en este año 2017 el Señor nos estará llevando. Y por lo tanto Él nos está llevando a un nivel de bendición y de manifestación alto. ¿Por qué? Porque hemos sido personas que le hemos creído a Él. Hemos creído en su revelación. Y estamos viviendo bajo la revelación, así como Cristo vivió bajo revelación. Por ejemplo, cuando dice, y para que se cumpliese, eso está en Juan 19, para que se cumpliese la escritura, dijo, tengo sed. No fue al revés, dijo sed para que se cumpliese la escritura, sino para que se cumpliese, o sea, el énfasis era en cumplir la escritura. ¿Por qué? No solo porque conocía el diseño, sino porque él se movía bajo esa revelación. Y por eso fue que hizo las cosas correctas, porque se movía bajo revelación. Quizás usted lo vaya a sentir un poco místico, un poco así como que, ¿y ahora qué nos está pasando? Que yo me tengo que mover bajo revelación. Al decir bajo revelación es lo que Dios ha dicho aquí de usted y de mí. Y lo que Dios ha dicho de usted y de mí es que debemos de vivir, de tener la promesa, de vivir en la promesa, pero de actuar en la promesa del Espíritu, porque para eso es la bendición de Abraham. La bendición de Abraham no es solo llevarnos a la parte inicial y de ahí que miremos cómo salimos. La bendición de Abraham es una vida guiada por el poder del Espíritu, gobernada por el poder del Espíritu, transformándonos de gloria en gloria a la imagen de Él, de Cristo mismo, porque ese es lo que fuimos predestinados, a ser hechos conformes a su imagen. Pero ¿qué sigue haciendo? Y opera y sigue operando en nosotros. No porque ya se completó la imagen de Cristo, ya bueno, Cristo aquí está, ya tu iglesia ya está hecha. No es así, tenemos que expresar. Y dice, hasta colocar a todos los enemigos bajo la planta de nuestros pies. Aquí en 2 Corintios nos está hablando precisamente sobre eso. Veámoslo. ¿Qué es lo que nos está diciendo de lo que realmente el Señor está esperando en nuestra vida? Y nos está hablando precisamente del poder y de la gloria de Dios. Es 1 Corintios. Capítulo 15 y versículo 22. 1 Corintios 15, 22. Mire todo lo que nos queda por hacer. Así que no es solo de que usted está tocando el teclado. Gloria a Dios si lo hace. No es solo porque usted dirige la alabanza. Gloria a Dios si lo hace. Ay, por lo menos el Señor debería estar contento de que estoy yendo a la congregación, al templo. Gloria a Dios si lo hace. Pero eso es todavía
cosas muy pequeñas. Mire todo lo que le falta todavía por hacer. ¿Qué dice aquí en el 15:22? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El 23. Pero cada uno en su debido orden. ¿Cada uno en qué? Otra vez, cada uno en su debido ¿qué? Orden. Es que Dios es ordenado. Y Él le gusta todas las cosas ordenadas. ¿Y qué significa cada uno en su debido orden? Cada uno según lo que ha estado establecido. En otras palabras, cada uno según lo que le ha sido revelado hacia esa persona. Y no, bueno, yo no tengo ninguna revelación. No, ese es problema suyo. Si la Escritura dice que ha orado para que se tenga el espíritu de sabiduría y de revelación. Si es hijo de Dios, dice que los que son hijos de Dios oyen la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Así que ahora es tiempo de buscarnos y conectarnos bien con Él para ser sumamente dirigidos y plenamente dirigidos por Él, porque este año es de gloria y de una expresión y manifestación de esa vida de Cristo en nosotros. Para que Cristo, no dice la vida de Él, sino Cristo vuestra vida. Está hablando de Él, no está hablando del componente llamado vida. Está hablando cuando Cristo vuestra vida, está hablando de la totalidad de Cristo, se manifieste. Está hablando de esta iglesia. ¿Y qué dice aquí ahora? Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Versículo 24. Luego el fin, o sea, el propósito. No está hablando luego del fin, ya al final de los tiempos. Está hablando del propósito. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Cuando entreguen el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es, escuche lo que usted y yo tenemos que hacer para que Él reine. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruir la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que lo sujetó y a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Para que Dios sea todo en todos. Ahora, ¿qué dice? Que Él va a reinar ¿hasta cuándo? Porque preciso que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo la planta de sus pies. Y Efesios, ¿qué dice? 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién es la responsable de someter todas las cosas bajo sus pies? A la iglesia. ¿Pero qué iglesia? Estoy hablando de esta iglesia plena, de esta iglesia completa, de esta iglesia madura, de esta iglesia que puede hacer cosas completas. Algunos pensamos que ya lo logramos solo porque echamos fuera un espíritu malo de alguien, o porque liberamos un negocio y ya quedó libre y ahora el negocio se levantó y gloria a Dios. Estamos poniendo todo bajo la planta de nuestros pies. Pero ¿y qué de los principados y de las huestes espirituales que están en los lugares celestiales? ¿Qué de todas las obras diabólicas? Todo eso falta aplicar la victoria de Jesucristo. Pero ¿quién lo va a aplicar y quién es la responsable? Es la iglesia. ¿Pero qué iglesia?
a esa iglesia la que operó en Cristo Jesús, el Espíritu del Señor. Por eso es que está hablando de colocar todas las cosas bajo sus pies, porque primero habla de una supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos. Esa operación del Espíritu del Señor en cumplimiento y como parte de la promesa del Espíritu que nos ha dado, es la que hace falta realización en nuestra vida. A eso nos está llevando el Señor en todo este tiempo. Así que este es un año de victoria y de poder en Cristo Jesús, y el 2017 veremos muchos poderes de las tinieblas viniéndose abajo, dominios, principados que han gobernado el mundo, que se están expresando incluso en leyes, en los congresos, en las constituciones de los países, que se están expresando incluso en la ONU y en muchas otras entidades internacionales, se vendrán abajo esa influencia demoníaca. Porque llegará el momento en que estos lugares entenderán y conocerán que Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Nuestros congresistas llegarán a entender que es la iglesia la llamada a expresar la imagen de Jesucristo, pero porque está compuesta de hombres y mujeres maduros, huíos, que están expresando la gloria de un Dios pleno y que por lo tanto pueden colocar a los principados y potestades que están gobernando el mundo, el sistema, las leyes y estableciendo leyes a nivel de todo el mundo. Entenderán y conocerán que hay un Dios. Y les diremos como Jesucristo le dijo a Satanás, y la iglesia también le dirá a partir de hoy a todas esas situaciones, esas influencias mundiales que están estableciendo leyes que desordenan la familia, que afectan y dañan toda la vida social. Mire cuántas leyes han decretado y ahora las naciones mismas están peor que antes. ¿Por qué? Porque no es el sistema del mundo. Es la iglesia estableciendo el reino de Dios. Es la iglesia sometiendo todas las cosas bajo el señorío de Jesucristo, pero una iglesia que teniendo que Cristo sea su vida. Estoy hablando de un Cristo completo, no de la acción de tener vida. Que Cristo su vida, dijo Pablo a los de Colosenses. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ahí es entonces donde nosotros seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Entonces vamos a ver que lo mismo que Él trazó desde su propósito y su plan, se está cumpliendo en nuestra vida. Es por eso que la iglesia ya tiene que pararse en su lugar y tomar el lugar que le corresponde según la promesa del Espíritu. No solo gozarse de que ya fue llena, seguir viviendo llena, estar constantemente con el fuego ardiendo, ser responsable y vigilante de cuidar que el fuego de Dios no se apague. Por eso fue que la iglesia de Éfeso contristó el espíritu. La iglesia de Tesalónica, viene el apóstol Pablo y les dice: no apaguéis el espíritu, porque pensaron que era con habilidades humanas, destrezas humanas, con pura sabiduría humana. Pero esto solo se logra bajo el poder del Espíritu Santo. Y vamos a decirle al sistema del mundo, y vamos a decirle a las obras de las tinieblas, y vamos a decirle a toda ley que contradiga la palabra del Señor: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cuando digo se lo vamos a decir, no estoy hablando a futuro, sino que a partir de ahora digamos esa verdad y establezcamos en los cielos, establezcamos en todo el ambiente de nuestro lugar, de nuestra provincia, de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestra aldea. Todas las naciones van a ver la gloria de Dios, porque va a haber una iglesia que tomará el lugar de ser una iglesia bendecida según el pacto, según la promesa del Espíritu, que expresará a Cristo glorificado en su vida.
Es este tiempo que estamos entrando y viviendo durante este tiempo. Ahora no permitamos que nada ni nadie nos detenga, ni nos estorbe, ni nos limite, ni nos paralice. Es el tiempo, si Cristo se despojó a sí mismo, ahora es el tiempo de despojarse a sí mismo de aquellas barreras, de aquellos paradigmas, de aquellas cosas del pasado, de aquella escuela del pasado que nunca se vuelva a mencionar en su vida, que esas fueron cosas que usted aprendió en el pasado y que por eso le ha costado quitarlo, porque eso refleja que no ha nacido de nuevo. Pero es el tiempo ahora de vivir en la gloria de Jesucristo y bajo este señorío y este poder de Dios, la promesa del Espíritu en su propia vida, pero la promesa del Espíritu en la iglesia, porque tenemos que someter a todos sus enemigos bajo la planta de sus pies. No estoy hablando de los enemigos suyos que usted los creó por alguna circunstancia. Estoy hablando de los enemigos de Cristo, que son los enemigos de la iglesia. Por lo tanto, el sistema del mundo, el humanismo, todos esos sistemas, tenemos que estarles ya diciendo: al Señor tu Dios adorarás, ya Él solo servirás. Pero ya es el tiempo ahora que nos despojemos. Este tiempo que viene, despójese ya de todas las cosas que están estorbando el que usted viva en esta plenitud de Cristo, porque se le ha dado el poder, la riqueza, la sabiduría, se le ha dado todo aquello que se le dio a Cristo Jesús, y por eso somos coherederos juntamente con Él. Mire, hemos sido llamados a vivir una vida plena. Por eso es que Pablo dice, hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo, y cómo califica el apóstol Pablo a la iglesia de Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que habla de un Cristo completo, de un Cristo que lo llena no una parte, que lo llena todo con su gloria y con su poder, pero es la expresión y la vida de una iglesia que ha entendido la promesa del Espíritu, que no solo entrar a la vida de la promesa, no es solo vivir en la vida de la promesa, viviendo llenos del Espíritu y guiados y gobernados por el Espíritu, transformados, sino tampoco no es solo alcanzar el objetivo. Aquí no hay una meta en el sentido de decir aquí llegó. ¿Cuál es la meta? No es solo ya soy maduro, sino ahora como maduros empezar a libertar la creación. Pero ahora como maduros empezar a colocar a los enemigos bajo la planta de los pies. Como maduros establecer el reino de Dios aquí en la tierra y manifestar que Cristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. No nos quedemos paralizados. Es el tiempo que nos levantemos como Misión Cristiana del Calvario en el poder del Espíritu, porque el Espíritu ha sido enviado no solo para que usted sienta algo rico y sabroso, una unción preciosa, gloria a Dios si lo siente, sino es para que opere, así como operó en Cristo, opere en usted y opere en mí, accione, pero no solo que Él accione, sino eso me lleva a accionar a mí, lo lleva a accionar a usted. Una iglesia pasiva no es la expresión de un Cristo viviente. Una iglesia pasiva, un discípulo pasivo, una persona pasiva no es la expresión de una persona que está viviendo bajo la promesa del Espíritu. Una persona que está en el accionar de Dios. Tampoco una persona activa me dice que está viviendo en la promesa del Espíritu. La iglesia de Éfeso, todos eran activos, todos se movían, pero de acuerdo a sus planes y a sus proyectos. Pero aquí es ser activos de acuerdo al diseño y al propósito de Dios, de acuerdo a lo que el Padre ha determinado. Es por eso que ahora nos llama a dejar ese pasado, a renunciar a ese pasado y a vivir la vida en la promesa del Espíritu. En esa dimensión
de promesa del Espíritu. Lo que el Padre vio, lo que el Padre planificó, lo que el Padre diseñó desde antes de la fundación del mundo. Alabado sea su nombre para usted y para mí. Esto es glorioso y este año eso nos espera. Así que gran tarea nos espera, por eso dice es preciso. Y no está hablando de hacer las cosas arrebatadas, sino que es preciso, es necesario, es demandante. Dice, es preciso que Él reine hasta que ponga a sus enemigos bajo la planta de sus pies. ¿Qué está diciendo con eso? Es preciso que usted se levante y que yo me levante, que todos los siervos y las siervas de Dios nos levantemos, que los grupos de comunión familiar nos levantemos a cumplir exactamente nuestra función y que hagamos lo que nos corresponde, que toda la iglesia en general nos levantemos para hacer lo que nos corresponde. Así es como vamos a poder aplicar a todos nuestros enemigos bajo la planta de nuestros pies. Y vamos a poderles decir, escrito está Satanás, escrito está humanismo, escrito está influencia del mundo, escrito está todas esas leyes del mundo que están corrompiendo a la familia y a la sociedad, que están deteriorando el mundo entero. Escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa es la iglesia que vive bajo la promesa del Espíritu. Esa iglesia es usted y soy yo. Así que no se detenga, cumplamos, es preciso que cumplamos lo que nos corresponde para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y veremos su gloria y seremos manifestados juntamente con Él. Dice, cuando esto se manifieste en nuestra vida, seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Entonces seremos la iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Así que es el tiempo de manifestar la gloria de Dios, despojándonos primero de todo aquello que nos está estorbando, que nunca más se oiga que las cosas del pasado nos están deteniendo. Renuncia ahora en el nombre de Jesús. Y es el tiempo que esto, que es el propósito de Dios, el vivir bajo la promesa del Espíritu, que podamos experimentarlo y sea algo glorioso en nuestra vida. Oremos. Padre, te damos gracias porque estamos por terminar un año que ha sido glorioso y precioso, un año de transformación, un año donde te has expresado con gloria y poder como nunca lo habíamos visto. No porque tú hayas cambiado, sino porque ahora nuestros ojos te ven. Y ahora están abiertos y ahora estamos viviendo bajo esa revelación. Y por eso te exaltamos. Y hoy, Señor, que haya esa renuncia en el nombre de Jesús, de esa vida pasada, de las costumbres pasadas, de los paradigmas pasados, de aquellas cosas que le están afectando en la escuela pasada, que ya se deje de una vez por todas, que ya no haya ningún servicio nunca más de un volver a decir la escuela del pasado se termina, que ya se termine, como dijo Pablo, dejando la niñez, dice que alcanzó la vida adulta, la vida de madurez. Dejé lo que era de niño y que eso nos pase, que esa sea ahora nuestra experiencia como pastores, como profetas, como apóstoles, como evangelistas, como maestros, como discipuladores, como grupo del pastor, como asistentes pastorales, toda la iglesia en general, que dejemos ya todas esas acciones y que la vida de Cristo sea manifestada en nuestra vida, para que así vivamos no solo en revelación, sino que nosotros mismos seamos la revelación de Jesucristo, que así como Jesús era la misma imagen y la sustancia de todas las cosas del Padre, que así la iglesia también lo sea en relación a Cristo.
pero un Cristo que sometió todas las cosas bajo la planta de sus pies y lo dio por cabeza a Cristo y por su cuerpo a la iglesia la responsabilidad de ejecutar todo esto. Esa es la esposa que se ha preparado, una iglesia que hace las acciones de Cristo, que hace las cosas de Cristo, la vida de Cristo. Por eso, Señor, te exaltamos y declaramos que este año que viene es un año sumamente glorioso. Y no solo porque queremos declararlo por fe, sino que lo vemos en la revelación que tú has determinado hacer de cada uno de nosotros una iglesia completa y plena, integral, llena de tu gloria y de tu poder. Por eso, Señor, declaramos que este año somos trasladados a otro nivel, pero a un nivel de desarrollo, de crecimiento, de multiplicación, donde habrán cosas reales que se manifestarán, donde será el año de la revelación de Jesucristo a través de nosotros, hacia las demás personas, hacia el incrédulo, hacia el mundo, hacia los sistemas que el mundo ha establecido, hacia el reino de las tinieblas. La iglesia es la expresión de la revelación de Cristo mismo. Y haremos lo que nos corresponde. Señor, te exaltamos en gran manera y te bendecimos. Y te damos a ti la gloria y la honra. Y declaramos, como ya dijimos, este año 2017, un año superpoderoso y glorioso, porque estará operando en nosotros la supereminente grandeza del poder de Dios en Cristo Jesús. Así como obró en Cristo, dice que obrará en nosotros los que creemos en Él. Vivamos en esa gloria y que disfrutemos esa gloria en la plenitud de Cristo en medio de nosotros. Te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Es glorioso lo que nos espera. Y esa iglesia solo será historia. Esa iglesia que usted ve ahora solo es historia. Usted que es iglesia solo se quedará en historia, porque creceremos y nos multiplicaremos. Y veremos entonces de dónde nos ha sacado el Señor en este tiempo, y nos gozaremos en la bendición de Dios. Qué tremendo es lo que Dios ha determinado para nosotros. No se la pierda. Métase, involúcrese en la promesa del Espíritu y vívala para la gloria de nuestro Dios. Si hay hermanos que están por comentarnos, puede hacerlo, y qué lindo será su aportación, qué lindo será enriquecernos con lo que Dios le ha mostrado a través de lo que estamos hablando, y que su gloria sea manifestada en nuestra vida. Quiero decirles que lo que es en este año, este es el último programa de Reforma Apostólica, ya que el otro lunes no estaremos teniendo nuestra programación normal. Así que será hasta el próximo año y disfrutaremos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tome nota, el próximo lunes no habrá Reforma Apostólica, pero eso no quiere decir que usted va a dejar de vivir en el gobierno del Espíritu, porque eso es constante. No se debe apagar el fuego en nuestra vida. Es la orden que el Señor ha dado. No se debe apagar el fuego en nosotros. Y recuerde a gozarse y a disfrutar de estos días de comunión, de convivencia con la familia, que pueda disfrutar de este tiempo con los hermanos. No se aísle, no se separe. Hoy es el tiempo de vivir juntos en armonía y de expresar que somos cuerpo de Cristo. Así que la gloria de Dios se va a manifestar en nosotros. Ese servicio al final del año, que sea lo más glorioso, dando gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, pero también declarando que el año que viene es un año de prosperidad y de bendición,
no porque sea solo una promesa, una declaración, sino porque estamos haciéndolo realidad en Cristo Jesús, sembrando, pero también viviendo bajo la promesa del Espíritu. Así que nos espera un tiempo súper glorioso, porque esa súper eminente grandeza de su poder es la que opera en nuestra vida para la gloria de su nombre. Así que a disfrutar del poder y de la gloria de Jesucristo, y estamos en espera de sus comentarios para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es importante el ver cómo Dios ha fijado sus ojos en su iglesia, pero es en la iglesia que se ha preparado según su diseño y según su propósito. Así que a gozarnos. Declaro que todos los que nos están viendo, ya sea a través de Fresca Unción o en directo, o nos estarán viendo a través de un reprise de esta enseñanza, en la congregación o en el grupo de comunión familiar, sean bendecidos en el nombre de Jesús, que sus familias sean bendecidas, que sus negocios y trabajos sean bendecidos, pero especialmente que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean llenos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y a disfrutar estos tiempos o este tiempo de comunión y a gozarnos juntamente con la familia y a exaltar a Dios, porque Él es grande y digno de suprema alabanza y adoración. Adelante, bendiciones y a vivir la experiencia y la vida en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga grandemente.